Ay, pero ajá, yo paso a hablar. Mira, Stephanie, ¿tú sabes? Ah, entonces se iba a sentar ahí. ¿Qué no se trae? Sí, va a intentar aquí. ¿Quién va aquí? Buenas tardes, vamos a dar inicio hoy a la parte de la patología ósea, ¿ok? La parte de patología ósea que corresponde al tema número 21, donde se van a hablar de la patología más frecuente desde el punto de vista inflamatorio y desde el punto de vista tumoral. Los tumores más frecuentes a nivel de hueso, lo siguiente. En cuanto a las anomalías congénitas, recuerden que hay que seguir el esquema. Primero, las anomalías congénitas son las enfermedades asociadas al efecto de las proteínas estructurales extracelulares. Una enfermedad del colágeno tipo 1, que es la osteogénesis imperfecta. ¿Okay? Las enfermedades asociadas al efecto plegado y degradación de las macromoléculas, que es todas las enfermedades que están relacionadas con la mucopolisacaridosis. Enfermedades asociadas a una reducción de la masa ósea, que se llama osteoporosis, y enfermedades causadas por inflamación del osteoclasto. El osteoclasto es una célula formador de huesos. ¿Okay? El osteoclasto degradador, el otro es osteoblasto, ¿okay? Que es el formador de osteoclasto de degradación, que es la enfermedad de Payet, que es lo que se conoce con el nombre de osteitis deformante. ¿Okay? La siguiente, osteoporosis. Es una enfermedad caracterizada por huesos porosos y masa ósea reducida. Se divide, puede ser primaria o secundaria, a un número de trastornos. La masa ósea máxima se alcanza al principio de la etapa adulta. Su magnitud es determinada principalmente por factores hereditarios. Está asociada también a cambio de la edad, a la actividad física y la muscular, a la dieta y el estado hormonal son también factores importantes. Entonces tenemos la osteoporosis, que es una enfermedad prácticamente del adulto, que conlleva en muchos pacientes a fracturas que imposibilitan en gran parte a pacientes de edad avanzada. Okay, la siguiente. Osteoporosis, la clínica depende de los huesos afectados. Las fracturas vertebrales frecuentes a nivel de la columna torácica y lumbar producen dolor. El diagnóstico es difícil, ya que no puede detectarse en las radiografías simples hasta que se ha perdido el 30 al 40% de la masa ósea. Generalmente en este tipo de pacientes, ¿qué examen le pide el médico al paciente para tratar si tiene una osteoporosis a temprana edad? La densitometría ósea, y se mide más que todo a nivel de la cadera, generalmente el porcentaje que ellos tienen, para evaluar que si esa paciente tiene poca o ningún riesgo de fractura. ¿Okay? Tenemos la osteoporosis posmenopáusica, donde hay un aumento de la actividad osteoclástica. Las láminas esponjosas presentan perforaciones, se adelgazan y pierden sus interconexiones con la aparición de microfracturas progresivas y generalmente colapso vertebral. Y en la osteoporosis senil, la cortical se adelgaza por destrucción superióptica y endóptica, y los sistemas aversianos se ensanchan. Siguiente. La enfermedad de Payet, una enfermedad propia del hueso, presenta tres fases. La fase osteolítica inicial, la fase osteoblástica mixta y la fase osteoclerótica inactiva del detalle. ¿Okay? Hay dos tipos. La monostótica, que corresponde al 15% de los casos, y la poliostótica, que alcanza el 85% de los casos. Afecta el esqueleto axial o la porción proximal del fémur,
hasta un 80% de los pacientes. 80% de los pacientes. Produce dolor en el hueso afectado. El soporte de peso produce arqueamiento anterior del fémur y de las tibias y distorsiona las cabezas femorales. ¿Okay? La siguiente. Lo característico de una biopsia de una enfermedad de Paget es la característica en mosaico. ¿Okay? En mosaico se ven las trabéculas. ¿Okay? Patrón en mosaico del hueso laminar. En la fase lítica inicial, como se observa acá, lítica inicial, hay ondas de actividad osteoclástica y numerosas lagunas de resorción. La médula ósea adyacente a la superficie formadora del hueso es sustituido por periodo conjuntivo lácteo. O sea, que en vez de haber, recuerden que los huesos tienen el hueso esponjoso y el hueso laminar, la parte de la corteza y de la médula. En la médula están todos los elementos formes de la sangre. ¿Okay? Entonces estos son sustituidos por tejido conjuntivo lácteo, o sea que desaparece. El hueso que se forma puede ser reticular o laminar, aunque finalmente todo es remodelado hacia hueso laminar, hacia hueso denso, un tejido conectivo denso. La siguiente. Infecciones. En el hueso tenemos las osteomielitis, los procesos osteomielíticos, que son inflamación del hueso y la médula ósea. ¿Okay? Los gérmenes que más producen esto son el Staphylococcus aureus en un 80-90%, la Escherichia coli, la Pseudomonas y la Klebsiella. ¿Okay? La osteomielitis hematógena, generalmente la osteomielitis más que todo es localizado con fracturas abiertas de huesos, ya sean de hueso largo o de hueso corto, que están expuestos al medio ambiente y que si no son, una herida no es limpia de forma constante, generalmente puede introducirse elementos alterados, elementos microbios, bacterias, y generalmente la manifestación inicial es una osteomielitis localizada. A mí me llegan muchas biopsias de fracturas de niños, generalmente abiertas, y mandan a ver, porque generalmente son personas o son pacientes en que no cierra la cicatriz, ¿no? Generalmente tiene fístulas o tiene expulsión de líquido serohemático purulento, y hacen un cultivo y ven que germen está produciendo ese efecto infeccioso, y generalmente estos pacientes tienen, generalmente si no son tratados a tiempo, puede producirse una infección sistémica aguda, produciendo un cuadro de necrosis ósea con isquemia, y puede conllevar también a una coagulación intravascular diseminada por efecto de una fractura contaminada con un Staphylococcus aureus, por ejemplo. En este caso, ellos utilizan antibióticos y la cirugía, y a veces toman biopsia de hueso para saber, y depende también del tipo de fractura que tengan. ¿Okay? Si es una fractura desplazada, no desplazada, abierta, no abierta, complicada, no complicada, si es un paciente que le hicieron una buena limpieza del tejido, es lo ideal que se debe hacer, porque si no, generalmente este tipo de pacientes van a tener otra patología social. Lo siguiente. La osteomielitis piógena, generalmente el hueso que está afectado sufre necrosis, porque es un área que no está irrigada, no está irrigada lo suficiente en las primeras 48 horas, y las bacterias de inflamación se propagan por el interior de la diáfisis del hueso y pueden filtrarse a través de sistemas adversarios para alcanzar el periósteo. Generalmente empieza hacia adentro y se afecta el periósteo, produciendo generalmente alteración. Aquí no hay periósteo, aquí hay una ulceración, y esto conlleva a que esto generalmente produzca alteración a nivel del hueso. ¿Okay? Recuerden que los huesos
desde el punto de vista anatómico están constituidos como en anatomía. ¿Cómo se llama arriba? Diáfisis y una metáfisis. Y la Epífisis. epífisis, diáfisis y metáfisis. ¿Ok? Esto generalmente, inclusive los tumores tienen predilección por este tipo de ubicación. Por lo menos un condrosarcoma, ¿dónde sería? Estaría ubicado. Un condrosarcoma, estoy hablando de condrosarcoma. En la epífisis, generalmente donde hay cartílagos. ¿Ok? El osteosarcoma está en la diáfisis o en la metáfisis. ¿Ok? Generalmente dependiendo del tamaño del tumor. La siguiente. Ajá. Las características generales de los tumores óseos. Generalmente los tumores primitivos son poco habituales. O sea que el paciente nace con un tumor de hueso. Generalmente cuando nacen, son tumores derivados de células germinales que quedaron allí y se malignizaron con el tiempo. ¿Okay? Los tumores óseos generalmente son adquiridos en la vida. ¿Okay? Entonces, por lo menos, localización asientan sobre todo a nivel de las extremidades. La siguiente. Ajá. ¿Qué vamos a tomar en cuenta aquí? Primero la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Okay? La clínica. Recuerden que la clínica, por lo menos los osteosarcomas, están relacionados o se correlacionan con traumatismos previos. Por lo menos los jugadores de fútbol, generalmente ellos se dan golpes y a veces son tumores como latentes, que un traumatismo hace que ese tumor crezca. ¿Okay? Y entonces, ¿qué va a tener? ¿Qué clínica? Primero, el dolor localizado. Un dolor generalmente que empieza leve intensidad hasta que se hace que el paciente no logre ni con medicamentos disminuir el dolor o que éste desaparezca. Impotencia funcional de la pieza ósea afectada y los signos de malignidad. Por lo menos en una radiografía de un tumor, un osteosarcoma del tercio inferior de fémur con destrucción del periósteo, ¿cuál es el primer diagnóstico que ustedes dan? El paciente tiene 25 años de edad. Diagnóstico. 25 años de edad, tumor doloroso de aparición brusca a nivel de la metáfisis o la diáfisis del tercio inferior del fémur, de aparición brusca. Un osteosarcoma, recuerden que con los osteosarcomas hay diferentes tipos de osteosarcomas. ¿Okay? El tumor es uno solo, pero ¿qué pasa? Que en la variedad histológica de ese tumor hay tumores que producen hueso nuevo, hay neoformación, son osteoblásticos, osteoclásticos, condroblásticos, porque eso te produce en esas células tumorales. ¿Okay? El diagnóstico, historia clínica y exploración física, examen imaginológico, anatomía patológica y laboratorio. Y aquí tenemos el tratamiento, cirugía, quimioterapia y radioterapia. Yo recuerdo en el último año que yo estuve haciendo en Maracaibo, un ingeniero, 32 años de edad, tenía un osteosarcoma, pero era extremadamente agresivo. Y ahí donde la anatomía patológica juega un papel importante. Ese paciente le desmembraron, le desarticularon desde la pelvis hasta abajo, la pierna completa. Le hicieron quimioterapia, radioterapia, el paciente no dio absolutamente nada. ¿Okay? Porque eso depende de la agresividad del tumor. Y el tratamiento, cirugía, la gran mayoría de estos lo operan. Quimioterapia y radioterapia. La siguiente. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos los tumores que forman huesos. ¿Ok? Y los tumores que forman cartílago. Son dos grupos que existen los tumores de hueso. Tenemos los formadores de hueso. El más frecuente, benigno. Vamos a hablar aquí de la parte benigna y de la parte maligna. ¿Okay?
De la parte benigna, ¿cuáles son? Los osteomas. Osteoma octoide y osteoblastoma. Esos son los tres grupos de tumores formadores de hueso benignos. Aquí, en el grado intermedio, tenemos el osteoblastoma agresivo. A veces uno lo clasifica de bajo grado, de grado intermedio, como los tumores de ovario. Cuando yo les hablé de los tumores de ovario, les decía que había los tumores derivados de las células epiteliales. Las células epiteliales, entre las cuales tenemos los serosos, los mucinosos, y la contraparte maligna, que son los cistoadenocarcinomas serosos y los cistoadenocarcinomas mucinosos. Pero que histológicamente hay una parte intermedia y uno lo reporta. Cistoadenocarcinoma seroso en el límite de la malignidad. ¿Por qué? Porque eso depende del número de capas que esté constituido ese tumor. ¿Ven? Por allá que ya están hablando, por allá. Los malignos, tenemos el osteosarcoma. El osteosarcoma, tenemos, hay dos, el central, que es cuando ataca la médula, y el superficial, el periférico. El osteosarcoma convencional, que tenemos el pariosteal, el periostal y el superficial de alto grado. Y hay una entidad que se reconoce con el nombre de tumor de células gigantes o osteoclastoma. El tumor de células gigantes, la gran mayoría de estos tumores son benignos, pero hay una contraparte que es maligna. ¿Y qué pasa? Generalmente ellos destruyen la parte del periósteo y la parte de la médula. Y los traumatólogos resecan toda esta cantidad que está dañada y le colocan cemento óseo. Cemento, lo que vienen con cemento. ¿Por qué? Porque eso va a debilitar generalmente el miembro que esté afectado. ¿Okay? Me recuerdo de este caso del tumor de células gigantes, un señor que trabajaba de administrador de terminal de pasajeros. Estaba yo recién llegado aquí al hospital del Seguro Social. Él le salió un tumor de células gigantes de mandíbula y ese señor murió con cáncer. ¿Okay? Era extremadamente agresivo ese tumor. Formadores de cartílago, tenemos los benignos que se llaman condroma y osteocondroma. Es la exostosis osteocartilaginosa. El condromastóma de la cabeza epifisiaria y el fibroma condromisoide. Y los malignos tenemos el condrosarcoma convencional, el desdiferenciado, el justacortical o periostal, el mesenquimal, el de células claras y el condroblastoma maligno. Y los tumores medulares, que son tumores todos de células redondas. ¿Okay? Recuerden acá que los condrosarcomas están ubicados más que todo a nivel de la epífisis del hueso, a nivel de la articulación del hueso afectado, que son tumores generalmente también de pacientes jóvenes. El último que vi fue un muchacho abogado que le habían hecho una biopsia, volvió a recidivar el tumor. Yo le reporté el condrosarcoma y yo no sé si terapia o estos son tumores extremadamente agresivos. ¿Okay? Cuando yo hablo de esto, estoy hablando desde el punto de vista físico. ¿Okay? La siguiente. Tumores formadores de hueso. Tenemos el osteoma. Es una lesión benigna poco frecuente, constituida por tejido óseo maduro y bien diferenciada con una estructura predominantemente laminar y de crecimiento lento. Recuerden siempre que los tumores benignos, el crecimiento es lento. Los tumores malignos, y eso ustedes tienen que interrogarlo en la parte clínica, cuando ustedes estén allá en la emergencia o estén en sala de parto o estén en pediatría, siempre cuando hay una tumoración tienen que ubicar, primero preguntar el tiempo de evolución de la enfermedad y generalmente el crecimiento. El mismo paciente lo dice,
Esto estaba pequeño y me creció de una forma rápida. Cuando un paciente dice así, póngale el ojo a ese caso, porque ese caso, la gran mayoría de las veces, es maligno. Solocalización en el macizo craniofacial, a veces se observa en la pelvis y a nivel de los óvulos. Así que, es una masa ósea radiopaca, ¿ok? Sin estructura, bordes mal definidos, a menudo lobulados, menos de 1 centímetro. ¿Okay? Esta es la biopsia. Recuerden que esto es una masa, un tejido conectivo denso, hueso, laminar que se produce en este sitio. ¿Okay? La morfología está rodeada de una capa perióstica. El tejido esponjoso está constituido por parénquimas óseas, limitando cavidades llenas de médulas más o menos fibrosas. El tejido es compacto, duro, marfileño, con sistemas agraciados. La siguiente. El osteoma osteoide. Generalmente es una lesión osteoblástica benigna, caracterizada por su tamaño pequeño, menos de 1 centímetro, bordes bien delimitados y la presencia habitual de una zona periférica de neoformación ósea reactiva. Puede afectar cualquier hueso, aunque tiene predilección por el esqueleto appendicular y elementos vertebrales posteriores. Tenemos aquí a nivel del húmero, a nivel del fémur, en la parte distal del fémur, en la tibia superior y a nivel de la tibia inferior. Esta es la ubicación más que todo del osteoma osteoide. Aquí se ve esta parte de aquí, una lesión quística. La siguiente. El tipo medular es un nido densamente esclerótico rodeado de un halo de tejidos osteolíticos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. ¿Okay? El tejido cortical tiene un aspecto fusiforme con un hilo radiofúsico central y la superióptica no tiene clorosis reactiva. La siguiente. Aquí tenemos formadores de hueso, tenemos osteoma osteoide. Hay proliferación de osteoblastos con estroma vascularizado, vasos sanguíneos, todo esto son vasos sanguíneos. Entonces es hueso reactivo, ¿okay? Con mucha formación de vasos sanguíneos. En el estadio intermedio se le deposita material osteoide y en el maduro tenemos el nido rojo de trabéculas de hueso esponjoso, trabéculas de hueso esponjoso. Tengo un trabécula de hueso esponjoso, entrelazadas y rodeadas de osteoblastos. Cuando uno ve osteoblastos, es hueso nuevo, previsto de vasos de pequeño calibre, y pueden haber o no calcificaciones. Lo siguiente. El osteoblastoma, el tumor es único, adolescente y segunda década de la vida, más frecuente a nivel de los hombres. El tamaño es mayor de 2 centímetros, la ubicación a nivel de la columna vertebral y raramente este tumor se manifiesta, osteoblastoma. El osteoblastoma macroscópicamente, nosotros observamos aquí este hueso aquí, observen aquí esta lesión que está acá, ¿okay? Estos son tejidos blandos, este es el periósteo y observen aquí el microscópico como se ve. Se ve el tejido óseo, ¿okay? Osteoblastos, formador de hueso. La siguiente. El osteosarcoma es una lesión grande y mal definida, aparece en cualquier grupo de la edad, pero más frecuente en pacientes jóvenes, es más frecuente en hombres, afecta la metáfisis de huesos largos. La diseminación, recuerden que yo le decía, al decir sarcoma, quiere decir que se metastizan a través de la vía sanguínea, a través de la vía hemática. Cuando yo hablo de carcinoma, estoy hablando de vía linfática que afecta rangos. Por eso es que por lo menos un tumor papilar de tiroides papilar que se disemina por vía linfática, el oncólogo, cirujano oncólogo, le hace una disección abdominal del sitio donde esté afectado. Si es un tumor
de folicular, no le hacen disección lateral, porque eso es inquilino, ¿ok? Entonces, el osteosarcoma se disemina a través de la vía hemática. Tenemos el osteosarcoma primario, solitario, intramedular y escasamente diferenciado. Cuando yo hablo de escasamente diferenciado, hablo de color cromático, porque las células que conforman ese tumor no se parecen al periodo, ¿ok? Que le dio origen. Aquí tenemos macroscópicamente, observen ustedes, esto lo hacía uno en el hospital universitario y lo hice también en el hospital cuando se suma el Gimnario, cuando mandaban las extremidades. Eso, recuerden que los pacientes cuando le hacen una amputación a un paciente diabético, esto lo tiene que demostrar uno como biopsia, ¿okay? Porque uno tiene que colocar en evidencia que ese paciente tenía, un paciente diabético tenía una... ¿pero qué más? ¿Qué más? Empieza desde adentro, a ver. ¿Qué hay en el diabético? Yo lo vi en la clase de patología de base. ¿Que se aceleraba qué? En el vaso grande que se forma. ¿La qué? ¿Cómo la pregunta? En un vaso sanguíneo de un paciente diabético, que es muy frecuente encontrar la aterosclerosis. Y la aterosclerosis se clasifica en leve, moderada, severa. Dependiendo de la oclusión del vaso. Mientras que mayor esté ocluido el vaso, menos sangre va a llegar a esa extremidad. ¿Okay? Entonces esa isquemia te va a producir una necrosis. Eso fue lo que yo le pregunté en el examen. La necrosis de vasos. ¿Ok? Y esto va a traer como consecuencia disminución del pulso, frialdad del pie, necrosis, gangrena, pero empieza con un mal perforante plantar. Entonces el paciente le amputan el miembro, pero previo a qué? ¿Qué le hacen a un paciente diabético cuando tiene esta clínica en un miembro inferior? ¿Qué le hacen? Para saber de dónde van a amputar. ¿A qué nivel? ¿Qué le hacen? ¿Quién sabe? Un Doppler. Un Doppler para saber hasta dónde llega la obstrucción. Ellos tienen que amputar por encima de la obstrucción. ¿Ok? Entonces, figúrese usted, como todo lleva un paso, una sugerencia, un esquema. En medicina todo es esquemático, ¿sí? ¿Ok? Entonces, le estoy corroborando, le estoy diciendo que en las amputaciones de los pacientes diabéticos, nosotros hacíamos también esto. Estudiábamos, o sea, porque usted dice, abría por la parte posterior, por todas las venas de la poplitea hasta abajo, disecaba las arterias y las venas, disecaba la arteria y uno decía a qué nivel está la obstrucción y cuánto es el porcentaje de obstrucción de ese vaso. ¿Ok? Pero entonces hacíamos lo mismo aquí de los pacientes que amputaban la pierna o el fémur o la pierna, la pierna, y nosotros colocábamos, teníamos que colocar biopsia de hueso, fragmentos de hueso para saber qué tipo de osteosarcoma tenía ese paciente. Disecábamos vasos, porque si los vasos están infiltrados, quiere decir que hay metástasis a distancia. ¿Ok? Pero yo nunca en un osteosarcoma busqué ganglios, porque la metástasis en este paciente, en estos casos, no se disemina a través de la vía linfática. ¿Ok? Yo colocaba tumor, hueso, para saber si ese hueso estaba tomado o era superficial, ¿okay? La lesión. Cortaba de aquí de la epífisis, cortaba de partes blandas y todo lo identificaba. 2020B,
quiere decir biopsia del año 2020, número de biopsia 235. El paciente se llama Reinaldo Castellano, de 30 años de edad, y yo colocaba e identificaba por separado todas las muestras. Yo no puedo hacer un chorote de muestras sin meter toda esa biopsia en un solo envase. Yo colocaba todo aparte, identificado con el número, con el material que llevaba. ¿Ok? Y después, esto es cartílago, muchachos, esto es cartílago. ¿Ok? ¿Ok? Y, porque este es un paciente joven todavía, no osteosarcoma. Hay un osteosarcoma que se da después de los 50 años de edad, que se llama osteosarcoma juxtacortical, que se da en pacientes avanzados. Y nosotros vemos aquí la clasificación histológica de estos tumores. Hay algunos forman hueso, otros forman cartílago, otros forman el mixto, el patrón mixto. Son lesiones muy vascularizadas, porque a medida que este tumor crece, tiene que haber proliferación de vasos sanguíneos. Esto que queda acá, esto es un patrón fusiforme, como se disponen las células, Esto es el hueso, y estas son las famosas células gigantes multinucleadas que se observan en mucho tiempo, en muchos tipos de lesiones. ¿Okay? La siguiente tema. Tumores cartilaginosos. Esto es cartílago, muchachos. Epífisis, cartílago maduro. ¿Okay? Esto es un osteocondroma. Recuerden que en estos casos nosotros tenemos que colocarlo en un ácido, un reactivo que se llama EPTA. ¿Para qué? Para que esto, como es duro, se ablande, y es la única forma que nosotros podemos procesar ese material. Por eso es que cuando llevan un paciente en una biopsia de este tipo, nosotros no, yo por lo menos yo no digo en cuánto tiempo va a estar. Le aclaro al paciente sin que va a tardar, y no sé cuánto tiempo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hasta que esto no se ablande, este hueso no se ponga blandito, yo no puedo procesar ese material. ¿Okay? Entonces el tiempo es impredecible. ¿Okay? Tenemos el osteocondroma, y el osteocondroma y el condroma, y los malignos del condrosarcoma. ¿Okay? Esto es un condrosarcoma. Recuerden, hay núcleos grandes, irregulares, hipercromáticos, algunos son alargados, otros son redondos. ¿Okay? No hay uniformidad de los núcleos, y eso habla de que ese paciente tiene un tumor maligno. Con los osteocondromas son las lesiones únicas, más comunes entre los 10 y 30 años de edad, más frecuente en hombres y más frecuente en la metástasis del hueso blanco. Tenemos macroscópicamente un osteocondroma. Este tumor es muy frecuente en niños. A mí me llevaba mucho, pero esto tarda mucho porque eso se clasifique. Y entonces el médico presiona al familiar y el familiar me presiona a mí. Y yo no hago milagro. Hasta que eso no esté blandito en el proceso, en vista de esa situación de casi este tipo de lesiones de hueso y de recibo. ¿Okay? Aquí tenemos el cartílago, todo esto, cartílago maduro, y se ve cómo este cartílago, que debería estar como a un nivel, se introduce a nivel de la médula. Esto es un osteocondroma. La siguiente. Es muy frecuente en ese tipo de tumores. El condroma, el cartílago hialino, el encondroma o condroma juxtacortical, más común entre los 20 y los 50 años de edad, y son lesiones solitarias. Aquí, a nivel de los huesos cortos, se ve este tipo de lesiones. La siguiente. Macroscópicamente, siempre les digo macroscópicamente. Cuando yo hablo de macroscópicamente, estoy hablando de la pieza así, el tumor, las características de ese tumor. Cuando yo hablo de características histopatológicas, histológicas o histopatológicas, estoy hablando de microscopio. Pero hay muchos que salen de aquí y no saben diferenciar todavía eso.
Hay muchos que no saben todavía cuándo es un cáncer y cuándo es un sarcoma, ni por qué día se decide eliminar. Tienen una mezcolanza. La clasificación esa que yo les di, de lo que se originan de las 3 hojas embrionarias, eso es importante que ustedes lo sepan al pie de la letra, porque eso se basa en la anatomía patológica. Si usted no sabe diferenciar eso, cuando yo hablo de macroscópico, yo digo es una tumoración de bordes irregulares, de color rojo amarillento, con una cavidad quística ubicada en la región central, y digo si es hemorrágica, necrótica, lo que sea, si tiene material purulento o no. ¿Okay? No digo consistencia, uno reporta ahí la consistencia, si la consistencia es dura, pétrea, blanda, firme, lo que sea. Eso te habla a favor también del cuerpo. Y aquí tenemos el examen microscópico, aquí tenemos este hueso, y aquí tenemos el condroblastoma por mayores del hueso. El cartílago se siguiente. El condrosarcoma es una neoplasia maligna, se presenta en menores de pacientes de 40 años, más frecuente en los hombres, afecta porciones centrales del esqueleto, es intramedular o justacortical, y hay 4 variantes histológicas. La convencional, la de células claras, la de diferenciado y la mesenquimal, y la diseminación hematópica. ¿Okay? La siguiente. Condrosarcoma. Aquí tenemos células que se parecen al cartílago normal. Hay una que se parece al cartílago. ¿Okay? Crecimiento es lento, hay menor riesgo de metástasis y supervivencia del 90% en 5 años. ¿Okay? Aquí, las células que constituyen es menor parecido al cartílago normal allá. Comportamiento agresivo y riesgo de metástasis. Mayor riesgo de metástasis. Aquí tenemos estas células como están aquí y estas células como están acá. Y aquí están irregulares, esta tiene una vacuola, ¿okay? Esta, todas son diferentes. Y el diferenciado o desdiferenciado es, observen acá estas células, este núcleo, esta mitosis, entonces aquí células indiferenciadas dan metástasis y supervivencia del 45% en 5 años. Eso habla de lo siguiente. Aquí tenemos el macroscópico del tumor, ¿okay? Un tumor muy hemorrágico, con cavidades quísticas acá, aquí. ¿Okay? Observen todo esto. La apariencia macroscópica del tumor, eso cuando uno ve la tumoración, uno dice, esto es un tumor. ¿Okay? De una vez. Y este es el microscópico, ¿okay? Puro cartílago inmaduro con proliferación de vasos sanguíneos. La siguiente. Otros tumores fibrosos y fibrosos. Tenemos la displasia fibrosa. Hay 2 tipos, la monostópica y la poliostópica. La monostópica afecta un solo hueso, la poliostópica afecta varios huesos. ¿Okay? La displasia fibrosa tenemos el monosomático, polisomático, ¿okay? O síndrome de Albright. Debuta en los primeros años de la adolescencia, afecta a hombres y mujeres por igual, afecta costillas, fémur, y mamíferos. La siguiente. Aquí tenemos las lesiones a nivel del esqueleto que se observan, y aquí tenemos la imagen histológica. Esto es una displasia fibrosa, ¿okay? En mosaico se ve. El siguiente. Tumor de células gigantes. Aquí tenemos esta es la tibia y el peroné. Observen acá este tumor que destruye el periósteo. ¿Okay? ¿Ah? De la muñeca, ¿vale? Y aquí están los
Tumores de células gigantes, tenemos osteoblastoma, que es poco frecuente, la mayoría son benignos, se presenta entre los 20 y los 40 años de edad, se da en la epífisis de los huesos largos y se presenta comúnmente como lesión pública. La siguiente. Aquí tenemos el mastoscópico. Este es un tumor muy vascularizado, forma cavidades quísticas, forma cavidades quísticas, y aquí tenemos las células gigantes. Este que está aquí es una célula gigante, este que está aquí es una célula gigante, células gigantes, muchísimas células gigantes. Mientras más células gigantes tenga, el pronóstico es más maligno. ¿Okay? Y cuando el estroma es muy celular también. ¿Okay? Bueno, ya terminamos con la parte de patología ósea. ¿Okay?